Hoy vamos a considerar el nombre de Dios Elohim. Este nombre nos expresa toda la grandeza, poder, omnipotencia, majestad, fidelidad de nuestro gran Dios poderoso, fuerte y cumplidor de todas sus promesas. Estemos muy atentos para conocer mejor al Dios que adoramos. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Estamos en la Escuela Bíblica con Liderazgo y esperamos que cada lección sea de gran bendición para cada uno de nuestros amados estudiantes. Y bueno, estamos iniciando un nuevo tema. Ya nuestro pastor Víctor Hugo hizo una introducción. Vamos a entrar en los nombres de Dios. Están muy relacionados con los atributos, sí, con los atributos de Dios. Casi que es una continuidad, pero pues esto nos ayuda a ampliar y conocer más a nuestro Dios. Por eso vamos a estar muy atentos y no dejemos de estar orando los unos para con los otros, pidiendo a Dios que nos revele más de Él, que nos ayude a conocerlo más, todo con el propósito de adorarle, de bendecirle, de vivir una vida que le agrade a Él. Él nos creó para su gloria, para su honra, y Él nos compró con su sangre preciosa, la de Jesucristo nuestro Señor. Le pertenecemos a Él, somos de Él, y ahora en Él vivimos y en Él nos movemos. Así que conocerle a Él debe ser una tarea primordial de nosotros, sus hijos. Vamos a orar juntos y pedirle a Dios entonces que nos dé su gracia y sabiduría. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por permitirnos este tiempo y estos medios y recursos para poder llegar a nuestros hermanos donde quiera que ellos se encuentren. Por favor, ministra, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a conocerte más y mejor, no para crecer en conocimiento secular de Dios, sino porque te amamos, Señor, porque hemos experimentado todo tu amor y en respuesta a ese amor tenemos un gran deseo de conocerte, de experimentarte más, Señor. Tú, creador de todas las cosas, omnipotente y soberano Rey, soberano misericordioso, que te has revelado, que te has dado a conocer a nosotros los seres humanos y que a través de tu palabra nos permites que nosotros podamos crecer en ese conocimiento. Ayúdanos a hacerlo con juicio, con dedicación, con entereza, con hambre, con sed. Padre, danos sabiduría e inteligencia espiritual. Bendice allí en casa a mis hermanos que están ahí atentos, donde quiera que ellos se encuentren, dentro o fuera de nuestro país. Allí trae de tu gracia infinita para que podamos crecer en este conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces entramos al tema de los nombres de Dios. Y el primer nombre que vamos a estar considerando es el nombre Elohim. Este nombre está en hebreo. Nosotros no lo encontramos en nuestra Biblia en español, pero cada vez que nosotros leemos la Biblia y encontramos el nombre Dios, ese nombre Dios es la traducción del nombre hebreo Elohim. Y a diferencia del español, cuando nosotros leemos acá Dios, pues en el contexto cristiano, judeo-cristiano, pues ya dentro de nuestro contexto, para nosotros Dios, si queremos expresar qué significa la palabra Dios, pues ya nos llevamos la idea del omnipotente, omnisciente, y acumulamos en ese nombre todos los atributos de Dios, ¿no? Pero en los idiomas originarios en que se escribió la Biblia, pues hay diferentes nombres muy particulares que expresan algunos atributos de Dios de una manera más enfática. Por ejemplo, cuando leemos la palabra Dios, entonces este término significa es Elohim, Elohim, que tiene que ver con el Dios creador. O sea que aquí ya Dios se está presentando como el creador, el poderoso, el omnipotente, el fiel, el que cumple todas sus promesas porque es poderoso para cumplirla.
el diseñador y formador de todas las cosas con propósito. Cuando hablamos de propósito, pues hablamos que Dios no creó al azar las cosas, que no tiene un poder eh, con el cual hace cosas al azar y de repente pues algo le sale bien, sino que es el Dios poderoso, diseñador de todo, con su sabiduría infinita y con un propósito que transciende toda nuestra capacidad de evaluar, ¿no? Cada vez que nosotros consideramos algo de la naturaleza, un pequeño animal, o las capas terrestres, o las capas tectónicas, o cuando miramos la complejidad de los astros, el orden de los planetas en el sistema planetario, vemos que hay un diseño tan hermoso, tan perfecto, y es esta la forma en que cuando, por ejemplo, en el caso de los judíos, leen la palabra Dios, están haciendo como recuerdo del Dios poderoso, diseñador, el Dios con propósitos, pero también que dentro de esos propósitos tiene pactos y que tiene poder para cumplir sus pactos. Además, también la palabra Elohim nos habla de pluralidad, ¿sí? Esta palabra en los idiomas de nativos del pueblo de Israel, en donde se escribió la Biblia, existe el singular, el dual y el plural. Singular pues es uno, dual son dos y plural son de tres en adelante. El nombre Elohim tiene que ver con plural, es decir que no son dos, sino son tres, y de ahí ya descartamos un Dios que son dos personas. La Biblia lo presenta claro como un Dios en tres personas. Desde el mismo comienzo de la Biblia, nos encontramos con la palabra Dios. Es prácticamente la palabra de presentación que Dios mismo hace cuando se revela a Moisés para que escriba las escrituras. No es recién que el hombre va a conocer acerca de Dios, no. Desde Adán y Eva, ellos han tenido una relación con Dios. Seguramente Adán y Eva ya podían tener ese conocimiento de Dios como el creador y el diseñador de todas las cosas. Pero han pasado los siglos, ya ha acontecido el diluvio y la transmisión que puede llegar a través de la comunicación de generación en generación puede estar un poco alterada. Entonces Dios revela todas las cosas que fueron desde el comienzo a Moisés. Y cuando Moisés escribe todos estos pensamientos bíblicos, no está transmitiendo pensamientos suyos, no. Él está escribiendo puntualmente lo que Dios le está revelando. Dios le está diciendo a Moisés en este caso, vamos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando leemos aquí Dios, este nombre ya decimos, ¿no? Es la traducción del nombre Elohim. Así que, por ejemplo, ya para Moisés ya está identificando ahí en ese momento en que Dios dice, en el principio creó Dios, entonces él ya tiene un concepto, Dios, creador, omnipotente, cumplidor de pactos, y también ya dentro de su contexto él ya lo ve como trinitario, o sea que él ya puede tener acá una idea clara, Dios no es uno, él es una trinidad. Muchos otros pueblos de la antigüedad pues ya usaban el nombre Dios o Elohim, pero puede ser que ellos lo tomaron por tradición, porque recordemos, desde Adán y Eva, ya seguramente el nombre Elohim ya era claro para Adán y Eva. No es recién que hasta ahora Dios va a dar a conocer su nombre, está revelando lo que fue desde el comienzo. Por eso se encontrarán muchos pueblos de la antigüedad que usarían ese nombre Elohim, pero inicialmente ese nombre es atribuido a Dios. Cuando el pueblo judío lo usa,
Ellos sí están contextualizados con la palabra de Dios y Dios, que es el creador del lenguaje, de la comunicación. Él es el que le da inicio a todas las culturas. Él es el que dispersó allí en Babel a los hombres por todas las naciones. Ellos llevan conceptos, llevan un idioma creado por Dios y llevan una transmisión de pensamientos que se han ido entregando de generación en generación y que muchos llevaron en sus lenguas a diferentes lugares. Pues por eso muchos pueblos de la antigüedad puede ser que ya tenían este nombre Elohim. Pero vamos a la escritura. Entonces decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí ya vemos a Dios como el creador, el diseñador de todo. Dios crea con propósito. Dios, cuando da la orden de creación, ya hay ya hay un concepto claro para Dios. No es que de repente hay una explosión de creación, aunque la tierra está desordenada y vacía, no quiere decir que todo está sin propósito y que todo está en un caos de desorden y de cosas que están alborotadas en el espacio infinito que Dios creó. Dios creó los cielos y aquí vemos ya un propósito. Dios creó los cielos en plural, todo lo que vemos allá, los sistemas planetarios, las galaxias, los miles de millones de astros que hay allí, asteroides, toda esa cantidad de cosas que el hombre todavía sigue sondeando y conociendo y admirándose de un diseño perfecto, de algo tan hermoso, tan lindo. Solo se ve armonía, solo se ve una complejidad de cosas ordenadas, todo ordenado. Por eso ellos se encuentran galaxias, encuentran sistemas y entre todo eso, a pesar que todo está en expansión, pues no vemos un universo que está chocando, que está descontrolado, que está loco, que están sucediendo una cantidad de catástrofes allá en el universo. Dios creó los cielos con un propósito hermoso, glorioso, de hermosear todo lo que pasaría aquí en la tierra. Por eso luego en singular, y la tierra. Ahora, la tierra es un pequeño planeta en el sistema solar, pero el sistema solar es algo muy pequeño en la galaxia, en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es algo muy pequeñito, con todos y sus millones de astros y toda la complejidad de la galaxia nuestra. Es diminuta, es una pequeña manchita en, en todos los cielos que aún el hombre no alcanza a explorar. ¿Vio? Pero ahí en la Tierra, y la Tierra es un epicentro de un propósito que Dios tiene. Aquí Dios se va a centrar, aquí Dios se va a centrar. Por eso es que, hermanos, tenemos claro que a propósito de estos días que se habla mucho de vida extraterrestre, seguramente que cualquier espíritu demoníaco y cualquier manifestación de demonios y de cosas, son cosas que no son de la tierra, fueron creadas antes, pero son inmateriales, pero solamente en la tierra Dios puso vida. Por eso, aquí hago como un paréntesis, ¿no? Por eso, en el día señalado por Dios, Dios enrollará los cielos como un pergamino y los deshará. Y Dios no va a enrollar los cielos con la tierra simplemente por el pecado que haya en la tierra. Dios no actuaría de esa manera, no destruyó a Sodoma y Gomorra hasta que no sacó a Lot y a su esposa y a sus hijas. No lo hizo. Dios no destruiría vida en ningún otro planeta si hubiera vida, porque Él creó la tierra para la vida, donde Él cumplirá propósitos grandes. Los cielos están cumpliendo propósitos para, por ejemplo, la luna, las estrellas, para las estaciones, los días, los meses, los años, y para que sirvan de señales y para los tiempos. Pero un día todo eso lo va a enrollar y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso nos habla de la omnipotencia de nuestro Dios, el Elohim, el Dios soberano, que tiene propósitos claros. Y entonces todo eso que vemos allá tiene un propósito, por lo menos
para que el hombre mire con sus ondas y se admire de su Señor. Puede ser un propósito, ¿no? Y luego vemos la forma tan ordenada, tan secuencial, tan puntual, tan lógica, tan comprensible al razonamiento y capacidad de lógica que Dios puso en nuestra mente. Él no hizo cosas que nos volvieran loco acá en nuestra mente, sino los hizo o nos creó a nosotros de tal manera que pudiéramos conocerle a Él y pudiéramos entender la lógica, ¿no? Por eso cuando la verdadera ciencia estudia los cielos de Dios, la tierra y toda la complejidad de cosas que hay en la tierra, desde una célula, ¿sí? Desde un átomo hasta los grandes mamíferos y los árboles milenarios y lo mayor de su obra, no porque es lo más grande que puede hacer Dios, sino su creación, el hombre. En todo eso vemos diseño, perfección, vemos propósito, y en todo eso vemos las maravillas de nuestro Dios, ¿cierto? Elohim, el Dios poderoso, creador, que va a cumplir, que tiene el poder de cumplir todo lo que se ha propuesto. Entonces, cuando nosotros leemos los primeros versículos de la Biblia, en el primer capítulo nos encontramos por lo menos como con unas 35 veces el nombre Dios o Elohim o Elohim. A veces algunos pronuncian Elohim o Elohim porque lleva una H. No importa la pronunciación exacta, sino ahí está ese nombre en hebreo. Y en el primer capítulo nos encontramos como 35 veces Dios presentándose como el diseñador, el creador, el formador, el que crea con propósito y el que tiene poder para, eh, para cumplir sus promesas. En el versículo 26, por ejemplo, vemos su Trinidad. Dice, y dijo Dios. Entonces Dios está hablando para consigo mismo porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego, conforme a esa imagen suya, pues le entrega señorío sobre toda su creación al hombre. Le entrega señorío y le entrega también autoridad para que pueda recrear, ser creativo, diseñar. Es algo maravilloso, es algo glorioso lo que nos encontramos en este relato bíblico que si Dios no nos lo hubiera revelado, nos quedaría muy difícil que nosotros tuviéramos idea cómo fue las cosas en el principio, ¿no? Entonces acá nos encontramos cómo Dios crea al hombre y por eso sabemos que muy seguramente, claro, que Adán tuvo un concepto claro de Elohim, porque ya Dios se revelaba para Adán y le entregaba ordenanzas y Adán era un hombre inteligente y capaz, fue creado un ser adulto, ya en una formación completa, como toda la creación, como si fuera ya en un estado maduro, árboles, animales que ya podían reproducirse, aves, peces, y él empezó a poner orden sobre todas las cosas. Usted lea desde el comienzo Génesis y vea ese orden tan maravilloso, lógico, secuencial, perfecto, diseño armonioso, sustentable, con que Dios creó todas las cosas, que sería imposible que fuera el resultado de una explosión. Las explosiones solo dejan ruinas. Las explosiones nunca dejan nada bueno. Si hay una explosión en una fábrica de alimentos, a pesar de que los embutidos sean alimentos así como muy molidos y todo, no va a salir una salchicha ni siquiera en una fábrica o en una procesadora de alimentos. No va a salir un rico consomé ni nada. Solo quedan destrucción, quedan ruinas. Habían cosas terminadas y ahora quedan ruinas. Así que cuando Dios se presenta como el Elohim, nos presenta que ciertamente todo inició con una explosión creativa con un diseño terminado,
con una lógica que puede ser razonada por nosotros y que nos hablan de su poder y deidad, de su grandeza y majestad, de su propósito y fidelidad. Y luego aquí con el hombre, ¿no? Considerando ahora el hombre dialogando con Dios, hablando, recibiendo instrucciones y entregándole a Dios capacidad de gobernar, y eso es lo que vemos hasta el día de hoy. Estas cosas no han cambiado. Imaginémonos, hermanos, si esto no fuera así, eh, el sol no estuviera en el punto exacto para con la tierra, si la luna no estuviera en el lugar exacto entre el sol y la tierra, ¿m? Más cerca, más lejos, todo variaría. Y a pesar que han pasado como 6.000 años, 6.000 años donde ya Dios creó todo tan terminado que la luz del sol ya estaba presente, no necesitó viajar algunos cientos de años, sino que cuando creó en su poder, creó para que ya la luz de los astros aún más lejanos ya estuviera presente. Así como creó al hombre, no como el que se forma en el embrión y que tuvo que pasar un proceso, ni como algo que tuvo que evolucionar cientos de miles de millones de años. No, ya Dios lo creó todo terminado. Esta es su poder, es su majestad, es su autoridad que tiene. Él no evoluciona, Dios es perfecto. Cuando a veces yo cojo mis pinturas, no suelo pintar mucho, pero a veces cojo acuarelas o lápices o los óleos, y a veces quiero pintar un paisaje y no tengo ni siquiera una idea clara. Tengo como unos pensamientos de lo que he visto en la creación y empiezo con algo, pero no tengo una idea y de pronto voy desarrollando algo que no estaba claro en mi mente. Cuando Dios creó todo, ya había un diseño perfecto desde cada célula en adelante. Cada estrella que está allí en los cielos, Dios las conoce por su nombre. ¿No le parece a usted majestuoso, grandioso, que nosotros podamos conocer a nuestro Dios y que Él se revele a nosotros y que luego se relacione con nosotros y nos dé propósito de vida a nosotros? Dios quiere entonces que nosotros le conozcamos a Él. Él está por encima de la creación. Él no es la creación, no hace parte de la creación. Él creó todas las cosas, pero Él no ha sido creado por nadie. Él es eterno. Esto es muy complejo para mí tratar de explicar la eternidad de Dios. No, no puedo, no sé cómo algo que no tiene comienzo, alguien que no tiene comienzo, pero es lo más lógico. Si yo digo que Dios fue creado, tendría que pensar, ¿y quién creó a Dios? ¿Y quién creó a ese otro Dios? Me embolataría porque siempre quiero encontrarle un principio a las cosas. Pero tenemos un Dios que se presenta como el eterno, el siempre presente, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Bonito, hermanos, porque estas cosas les encontramos su lógica, las aceptamos aunque no la podamos entender en toda su magnitud. Él está separado de la creación y siendo Él el creador, pues todo lo que vemos en la creación y encontramos diseño, funcionalidad y propósito, pues vamos conociendo a Dios. Vamos a conociendo a Dios. Cuando usted va a comprar un carro y se fija en cada detalle de ese carro, usted sabe que eso no fue el resultado de una explosión en una fábrica de hierros, por allá de procesadora de hierros, o una fábrica de tornillos que explotó y resultó el carro, o una bicicleta o algo así, no. Entonces usted admira el carro y ve funcionalidad, diseño, ve toda esa complejidad y usted directa o indirectamente está admirando a los diseñadores, ¿sí? Y usted no va a decir, uy, todo esto salió de la casualidad, salió del azar. No, todos sabemos que eso no resulta así, pero la complejidad que pueda tener un vehículo o una nave espacial que solo viaja hasta allí nomás, no es la complejidad que tiene el diseño de Dios. Eh, Nadie puede hacer una célula viva. Podemos hacer el mecanismo basados en el diseño de las cosas creadas por Dios. Podemos hacer una nave espacial basado en una, mm, en
con un ave, ¿cierto? Y muchas de las cosas que el hombre ha creado están sacadas en base a lo que ya existe. Un submarino o cualquier otra creación del hombre está basado en los diseños de Dios. Hermanos, entonces Dios quiere que nosotros lo conozcamos como el creador. Cada vez que leemos la palabra Dios, usted si quiere lea todo el capítulo 1 de Génesis y subraye cada vez que dice Dios y va a recordar. Es el nombre en hebreo Elohim, que habla del Dios todopoderoso, el creador, el diseñador, el sustentador, el que es fiel, que hace pactos y los cumple y que es trino. Colosenses capítulo 1, 16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí ya vemos parte de la Trinidad, ¿no? Aunque no se menciona sino dos, está implícito allí la Trinidad divina, que en el principio se movía sobre las aguas. Este capítulo 1, versículos 16 y 17 nos habla de cómo el Padre creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, de todo lo que hay. Por ejemplo, muchas personas son impactadas por cosas invisibles, poderes malignos, poderes satánicos y todo eso. Nuestro Dios también es invisible. Los ángeles son invisibles, pero hay muchas cosas visibles, otras cosas invisibles, pero que tienen peso y que son necesarias aquí para nosotros, como el aire, el oxígeno que respiramos. Todo lo que pueda existir en el universo, visible o invisible, todo dice acá, lo que hay en la tierra o en los cielos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ¿no? ¿Se acuerda del texto que dice que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra gobernadores? Aquí está incluido, no importa, Dios no los creó malos, Dios no los creó fuerzas malignas, pero hubo una rebelión en algún momento. Esas criaturas fueron creadas por Dios, aunque no las creó en esa condición, en su rebeldía ahora son agentes malignos, pero no hay ningún otro ser creado. Satanás no creó nada. Recuerda esto, Satanás no creó nada. Satanás mismo es una criatura de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno y Señor de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en la Trinidad Divina, Dios el Hijo, en plena armonía con el Padre y con el acompañamiento del Espíritu Santo, creó todas las cosas para Él y todo fue creado por medio de Él. Y acerca de Jesús se dice, y Él es antes de todas las cosas, es decir, que Él está fuera del tiempo nuestro, del cronos. Él trasciende nuestro tiempo. Nosotros contamos los días, las semanas, meses y años, porque nosotros tenemos un inicio, ¿vio? Como tenemos un inicio y Dios creó todas las cosas por su propósito divino en 6 días y descansó el séptimo, Él nos empezó a dar un cronos, un tiempo para que dividamos en semanas y en meses y en años. Pero Dios no está amarrado a nada de eso porque Él no tiene un inicio. Él es entonces antes de todas las cosas porque Él es el que le da origen a todo. Nuestro Dios entonces es el Dios creativo, el Dios creador, es el que tiene la habilidad, la capacidad y el poder de hacer todo lo que existe. Cuando miramos una flor, un paisaje, una montaña, nos llenan de admiración, nos encontramos con toda esa maravilla y Dios también, hermanos, es nuestro creador que nos ha puesto en este tiempo y espacio ahora. Estamos ya hablando de usted y de mí, como Dios en su plan perfecto nos tiene a nosotros aquí para que también cumplamos un propósito. Job dijo en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes.
Y Job es antes que Moisés. Ahora, no se nos habla mucho de lo que dijeron muchos otros desde Adán y Eva, pero Dios ha dejado algunas cosas para que nosotros las conozcamos. Él nos las reveló. Moisés no estaba con Job para que supiera qué fue lo que dijo. Pero Job dijo, yo conozco que tú todo lo puedes. Entonces ahí Job estaba reconociendo dentro de esas dificultades y pruebas que estaba viviendo, estaba reconociendo que Dios tenía el control de todas las cosas. Él dice, yo sé, yo conozco que tú todo lo puedes. A pesar de sus pruebas, él sabía que Dios tiene propósitos. Ya nosotros, hermanos, con este texto podríamos preguntarnos, ¿tenemos esa certeza, esa convicción, esa seguridad de cuando pronunciamos la palabra Dios, verlo como un Dios de propósitos, que aún a pesar de la adversidad, la prueba, la lucha, decimos Dios tiene todo bajo control? Hay un propósito de Dios en medio de esta prueba, de esta dificultad. Él puede revertir todo lo que hoy vemos como una adversidad para que finalmente se convierta en algo bueno para nosotros y que cumpla un propósito para su gloria. Son muchos los personajes que pudieron ver el poder de Dios, ¿no? Ya hablando en el paso del tiempo, por ejemplo, Sara, que no podía tener hijos, y cuando el ángel le reveló, y Dios, tal vez encarnado nuestro Señor Jesucristo, que iba a tener un hijo, le decía a Abraham, Sara se reía, pero luego el Señor le preguntó, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible? Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Se saldrá algo de el propósito del plan de Dios? ¿Se levantará algún hombre como un Nabucodonosor que se vanagloríe y diga, esta es mi gran ciudad que yo construí y que esté basado en la verdad y que pueda revertir los planes de Dios y pueda confundir a Dios y lo ponga en apuros? Y que Dios tenga que decir qué hago ahora, cómo solucionamos, quién estaba a cargo de Babilonia que dejó que esto pasara. No, hermanos, Dios tiene propósito sobre todas las cosas y hace que todas las cosas nos ayuden para bien. Eh, También, por ejemplo, vemos dentro del poder de Dios que no hay nada imposible para Él. El caso de María siendo una jovencita y cómo el ángel viene a él y le da el anunciamiento de que va a tener un hijo y ella está admirada. Ella sabe que por lógica, por diseño y por todo, que la única forma de tener un hijo eh, es por la fecundación del hombre. Entonces ella dice, Señor, yo nunca he estado con hombre alguno. Y el Señor le hace saber por medio del ángel que el santo ser que nacerá va a nacer de una manera providencial porque hay un propósito perfecto que no tiene que intervenir hombre alguno, pues este será llamado Hijo de Dios, del Dios Altísimo, del Dios poderoso, del Dios que cumple promesas. Entonces aquí Dios está cumpliendo como ese Elohim que cumple promesas. Él le ha hecho promesas a Abraham y Sara tendría su hijo. Él ha hecho promesas de la mujer que dará a luz un hijo siendo virgen y ahora se aparece a María y va a cumplir sus promesas. Y entonces luego veremos la Trinidad actuando cuando Juan el Bautista bautiza y él había escuchado decir que aquel sobre el cual vea descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el Hijo amado, y ahí se manifestó la Trinidad divina, porque el Padre desde el cielo habla, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahí aparece la paloma descendiendo sobre el Hijo, y el Hijo está ahí, que acaba de ser bautizado. Ese es el Elohim, la Trinidad divina, el que cumple propósitos, el que crea todo con diseño, el que ha prometido un Salvador y ahora está ahí en la historia de la humanidad. No solamente creó toda la hermosura de todas las cosas en este pequeño planeta Tierra, sino que se ha propuesto un hermoso y maravilloso plan de que nosotros
obra de sus manos, que nos habíamos descarriado por el camino de la maldad, pudiéramos ser redimidos por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y esto tiene que ver con su poder, su omnipotencia. Cuando consideramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues su vida está llena de milagros, ¿no? Porque Él mismo es Elohim, la Trinidad divina. Cada persona de la Trinidad cumple o goza de todos los atributos divinos, aunque hay una, digamos, como una jerarquía allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiere decir que uno es mayor o superior al otro y que el otro es inferior, sino que hay una armonía perfecta en un diseño maravilloso, glorioso de la redención. El Hijo se sujeta al Padre, el Padre respalda al Hijo con el poder del Espíritu Santo, porque el Hijo se humilla a sí mismo, renunciando a todas las prerrogativas de Dios sin dejar de ser Dios. O sea, Él sigue gozando con todos los atributos divinos, y eso los va a manifestar a lo largo de su ministerio, pero no apela a ellos como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo para cumplir un propósito, de que como hombre, el milagro glorioso de como hombre sin pecado, y recordemos, la paga del pecado es muerte. Sin pecado Él muera. Si Él no pecó, es imposible que muera, porque la única condición que Dios dio desde el comienzo es: si peca el hombre, muere. Jesús no pecó, fue sin pecado, sin mancha. Y acá viene un milagro del Todopoderoso. Es que Jesús sin pecado muriera, porque Él tomaría nuestro lugar, nuestros pecados. Murió en nuestro lugar. Por eso Él es nuestro Salvador, el Elohim, cumplidor de promesas, la segunda persona de la Trinidad, muriendo por nosotros, entregando su vida, y desde su comienzo, su nacimiento, y cada cumplimiento de las profecías nos manifiesta que Él es Elohim, cuando desde el comienzo convirtió las aguas en vino, allá en Juan 2 del 1 al 11, ¿no? Ustedes se acordarán cómo Él convierte las aguas en vino. No voy a alcanzar a leer los textos, pero usted puede anotarlos, ahí van a salir los textos. También, hermanos queridos, entre otros, voy a mencionar solamente algunos milagros. El milagro, por ejemplo, cuando Él, en Lucas capítulo 5, Él aquí hace una manifestación gloriosa. Capítulo 5 del 1 al 11, usted encuentra esta hermosa historia de la pesca milagrosa, ¿no? Jesús está junto al lago de Genezaret, el gentío está allí, y luego el Señor les ordena para que boguen más adentro y echen sus redes. Y el apóstol Pablo, que ha sido recién llamado, le dice que toda la noche han estado pescando, pero que no ha habido ningún resultado. Y vemos como Elohim, creador de todas las cosas, en la Biblia, Dios, Jesús, dice: no, háganlo como yo les digo. Ellos hacen caso y la creación le obedece. Maravilloso, ¿no? Los peces primero se retiran por orden de Dios, no cae ni un solo pececito. Cada vez que nosotros tenemos resultado en los dones, talentos, habilidades que Dios nos da, no nos elogiemos a nosotros mismos ni nos vanagloriemos. Todo es gracia divina de Elohim, que en su misericordia y bondad nos concede el lograr ciertas habilidades y ciertos frutos de esos talentos, dones que Él nos da. Aquí una pesca milagrosa maravillosa. Luego también podemos considerar cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Eso está en Lucas 7, del 11 al 17. Anótenlo allí y lea esta historia maravillosa. El devolverle la vida a una persona que ya está siendo llevada en su procesión, no que está allí en un proceso como de un adormecimiento, no, literal, muerto. Un día, todos los muertos, no algunos. Algunos quieren encontrar razones y lógicas que se apartan de la verdad, pero algún día todos los muertos resucitarán. Todos, todos, todos. Desde Adán y Eva. Cuando Jesús calma la tempestad, ¿se acuerdan? Allá en Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, del
23 al 27, también se encuentra en Marcos y en Lucas, pero los discípulos van allí y están asustados, y tanto que ellos dicen luego, ¿quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Ahora, si hay una tempestad muy fuerte, un ciclón, y se inicia un viento huracanado fuerte, frenarlo de una es algo imposible para la ciencia humana. Digamos que cesa ese viento, pero sigue perdiendo fuerza en un trayecto, va perdiendo fuerza. Pero cuando Dios habla, los vientos se detienen al instante y las mareas que quedan, esas aguas agitadas, van a estar un tiempo moviéndose por lógica. Pero inmediatamente Dios da una orden, las mareas se detienen, todo queda en calma. Entonces, poder de nuestro Dios omnipotente, Elohim. Tenemos que aprender a admirar, respetar, adorar, venerar a nuestro Dios, verlo como quien es Él. También podríamos considerar cuando Jesús resucita a la hija de Jairo en Mateo 9 del 18 y del 23 al 26. Usted va a leer allí esa historia y encontrarse con esos pasajes hermosos, la resurrección de la hija de Jairo en Mateo 9 del 18, versículo 18 y del 23 al 26. También podríamos ver, sin pasar por muchas curaciones, milagros, sanidades de la vista, de los sordos, de los leprosos, de los paralíticos, todo esto que tiene que ver con ciertas señales gloriosas que nos revelan el poder de nuestro Dios, pero pensemos en la alimentación de los 5,000 sin contar las mujeres y los niños, ¿no? A partir de unos 5 panes y 2 peces, cómo Dios crea a partir de eso una multitud de alimento eh, para atender a estos. Algunos estudiosos dicen que podrían ser 15,000, 20,000 personas. Eso solamente es intervención divina. Este es un milagro poderoso. Es que el poder de Dios no se agotó en la creación. Si va a, a destruir para hacer cosas nuevas, no, no va a destruir, va a desaparecer. Así como de la nada lo sacó, lo volverá o desaparecerá nuevamente para hacer cosas nuevas. Él no tuvo ningún problema, no necesitó mucho esfuerzo para alimentar a estas multitudes. Una palabra suya es suficiente, él oró al Padre y se sucedió el milagro. Cuando Jesús anda sobre la mar también, él no fue que caminó como los dibujitos animados, no a una velocidad tan veloz que pudo caminar como esas lagartijitas que corren muy velozmente con paticas con membrana y que logran deslizarse por el agua. No, Jesús andó calmadamente sobre un mar agitado y no había peligro para él. Pedro se asombró, los discípulos se espantaron, pensaban que era un espíritu, pues que no tenía peso, que no se hundía. Pero el Señor les hizo saber que Él era mismo, el Elohim, el Todopoderoso. Eso lo encontramos en Mateo 14, del 22 al 23. Usted lo puede mirar ahí con calma y darse cuenta de eso, de ese milagro tan hermoso. También nos encontramos el segundo milagro de la multiplicación de los peces y los panes en Mateo 15, del 32 al 39. Uno se queda boquiabierto, no por deseo de comer de ese pan, aunque amén, pero eso habla del pan espiritual, la Biblia, que Dios tiene poder para multiplicar y alimentar a toda la humanidad. Este es el verdadero pan que debe producir hambre, sed de Dios en nuestra vida, el Todopoderoso mostrándonos a través de cada milagro que hacía su poder para sustentarnos, para suplir nuestras necesidades, para cumplir su promesa de darnos un cuerpo nuevo, glorioso, semejante al cuerpo de la resurrección suya. Y también, por ejemplo, cuando resucita a Lázaro después de 4 días, ¿no? Las hermanas decían, maestro, por favor, no intensifiques nuestro dolor, nuestro drama. Él ya hiede. Son 4 días, por favor, no vayas a quitar esa piedra. Suficiente tenemos. Nosotros creemos que Él resucitará en el día postrero. ¿Y Jesús qué hizo? Les trajo convicción, seguridad. Yo soy Elohim.
estoy con ustedes. Yo he venido a traer vida eterna a todos los que crean. Un día del polvo de donde estemos, los que han muerto en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos también seremos levantados juntamente con Él, todos transformados en un poder. ¿Por el poder de quién? De Dios, Elohim, soberano, poderoso, todo diseñado con un propósito, en un orden perfecto. Ustedes recordarán también la higuera que se seca. Cuando uno compra unas flores son arrancadas de la planta, ¿no? Sin raíz ni nada. Se ponen en agua y a veces pueden durar una semana, 15 días, algunas duran más. El Señor dio una palabra para una planta y luego los discípulos estaban asombrados diciendo, totalmente seca. ¿Qué pasó aquí? Elohim, autoridad suprema sobre toda su creación. Él no se quedó allá dictando orden, echen aquí un poco de veneno, rieguen mucha sal, hagan esto. No, dio una palabra suya y Él tiene el poder de cumplir todo y su resurrección. Bueno, lo de la higuera aparece en Mateo 21. Si quiere usted allí busque Mateo 21, 19 al 22. Sería bonito que ustedes escudriñen. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Juan 2, 19 al 21 es una narración preciosísima de quien dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este poder solo corresponde a Dios, el creador, el sustentador de todas las cosas, hermanos queridos. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, a conocerlo a Él y seguir confiando en Él, no dejarnos robar el gozo de saber que Él es el Dios que cuida de nosotros. Hay también otros textos que quisiera compartir con ustedes. Aquí, permítame un segundito. En Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro. Entonces acá este Dios, digno eres, el nombre Elohim también muchas veces está traducido como Señor. Acá Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Hasta el final de los días, allá en la eternidad, se seguirá reconociendo a Dios como el creador. Y dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el Salmo 19, léalo usted allá en casita completa, es muy bonito, pero dice acá, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la gloria de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Es decir, hermanos, lean el texto completo y miremos cómo Dios a través de su creación se da a conocer a los hombres. Dios a través de su creación le está diciendo a todos los hombres que Él es el Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios que tiene el poder de ordenar y que sean creados, como lo dice el Salmo 148. Alaben ellos el nombre del Señor. En el versículo 5 en adelante, ustedes voy a leerle acá solamente una parte, pero el Señor a través del salmista dicen, alaben el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estremeció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasarán. Alaben al Señor desde la tierra. Y hace una invitación a toda la creación para que alaben al Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a leer, a reconocer a Dios. Pero voy a llevarlos ahora a Romanos 1:20. Disculpen, voy un poco rápido porque el tiempo se me pasa, pero dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, mire, desde la creación del mundo, Adán y Eva ya podían ver esa majestad de Dios. Y de ahí en adelante ellos que vivieron largos años podían transmitir todo esto, sus experiencias que tuvieron en el mismo huerto del Edén antes de ser expulsados, podían compartir tanto de Dios, pero aunque no les compartieran ellos contemplando la creación, mire lo que dice acá, porque desde la creación del mundo sus atributos, poder,
todo lo que tiene que ver esos atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. ¿Por qué? Porque la creación, todo lo creado tiene diseño, tiene propósito, tiene funcionalidad, tiene perfección, tiene perfección. Así que los hombres muchas veces se hacen sabios y haciéndose sabios niegan a Dios, ¿no? Se vuelven ignorantes. Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Mire, dentro de nosotros se hace tan evidente que Dios se ha revelado a través de toda su creación, porque lo que se conoce de Dios acerca de todo lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Para todos los hombres en todo tiempo y lugar. Muchos dicen, ay, pero de los indígenas que no conocieron, que no vieron. Recordemos que ellos fueron trasladados desde la Torre del Edén con un conocimiento. Por eso, en cualquier parte del universo, del mundo, de la Tierra, hay como ciertas leyendas, digamos, para ellos, pero es un conocimiento del diluvio y muchas otras cosas que tienen que ver con Dios y adoran a Dios, pero muchos terminan adorando la creación, porque Dios se reveló a ellos y ellos llevan en sí mismos ese conocimiento de manera que no tienen excusa. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto se entiende por la fe, por la fe. No necesitamos, hermanos, más que contemplar y creer. El hombre quiere comprender a Dios en toda su magnitud en la creación y se llenan de conocimiento, terminan negando a Dios y se hacen necios. Por eso de ahí resulta, como dice la Biblia, la falsamente llamada ciencia, que niega a Dios. Ellos se hacen sabios para sí mismos, niegan a Dios y terminan negando lo que es evidente dentro de sí mismos, que hay un creador, diseñador perfecto y que toda esa perfección se ve en su creación. Romanos 1:25 dice, voy a mirar un momentico, acá vamos a ir a Romanos capítulo 1:25. Leamos desde el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios, Elohim, lo que de Elohim, el Creador, el Todopoderoso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Elohim, Dios poderoso, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Perdón, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios, Elohim, se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, hermanos queridos, Dios se hace claramente conocible a través de su creación. Cuando el hombre de ciencia estudia la creación y niega al creador, se hace necio y termina adorando la creación antes que al creador. Es como cuando el hombre quiere negar que hay un diseñador para un auto y de pronto
terminan rindiéndole culto al auto e ignorando a su diseñador. Y entonces uno dice, pues, qué locura es esta, ¿no? Que piensen que no hay un diseñador detrás de ese diseño en ese auto. Eso no lo aceptaría nadie aquí, pero en cambio, en un diseño tan perfecto como lo es todo el universo, la humanidad quiere sacar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios exige unas pautas morales, ¿sí? Un comportamiento, una conducta, que desde el huerto del Edén se perdieron, pero Dios con un propósito envió a su Hijo para que los hombres necios nos convirtamos al Dios vivo y podamos disfrutar con Él una eternidad. Pero los que se envanecen en sus razonamientos eh, terminan, como dice el versículo 23, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambian la verdad de Elohim, el que se ha revelado, el que se hace visible a través de su creación. Ellos cambian esa verdad de Dios por la mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Satanás, ¿cierto? Entonces ellos, como en el huerto, creen la mentira del diablo, cuestionando la verdad de Dios, y entonces terminan dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entrega a todos los que se levantan en contra del Creador, de Elohim. Por eso Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Y acá vemos por qué el desenfreno y vemos por qué la maldad que hay en el mundo. Es porque el mundo, como en el día de hoy, que se dictan leyes en contra de el creador, del diseñador, del formador de todas las cosas, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Ya usted puede estarse imaginando de qué se trata. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿sí? Por el que es en contra de naturaleza. O sea, la naturaleza tiene un diseño perfecto, hermoso, bello, funcional, cumple un propósito divino. Cuando los hombres no quieren ver al Dios Elohim, creador de todas las cosas, y su diseño perfecto, sus mentes se vuelven entenebrecidas y cambian el uso natural, pierden el concepto de la armonía de la creación y entonces vemos que cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres. Entonces miremos la raíz, por qué el homosexualismo, por qué el lesbianismo, por qué tantas atrocidades que vemos hasta el día de hoy. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y bueno, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, o al Dios creador y diseñador, el que tiene un plan, el que tiene un diseño perfecto y que es fiel para cumplir sus propósitos, entonces Dios los entrega una mente reprobada para que ellos hagan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Y lo invito para que usted termine de leer todo este capítulo y podamos entonces entender todo lo que pasa en esto. Pero en Jesús, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Nuestro Señor es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús, Hebreos 1:3. Hebreo 1:3, léalo con calma allí. Él es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y con el plan de salvación dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bonito, ¿cierto? Hermanos queridos, mire, vamos a finalizar con este versículo. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Escuche esto, Dios no la creó en vano. Dios no fracasó en su diseño perfecto. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. No los cielos,
Los cielos no los creó para que fueran habitados en este boom de extraterrestres y todo esto que nos quieren vender ideas allí para traer confusión. No, la tierra la creó, no la creó en vano, para que fuere habitada la creó y luego firma, yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Elohim, todo existe por él, para él, todo está sustentado por su divino poder, todo va a cumplir su debido propósito, tendrá su fin en Cristo y trascenderá todo lo que ha sido redimido para su gloria y los que se pierden cumplirán también su destino, su propósito, su perdición eterna, irán a su propio lugar. Hermanos, Dios, Elohim, el Todopoderoso, el que diseñó todas las cosas, diseñó el precioso plan de la salvación en Cristo Jesús para que nosotros gocemos de una salvación tan, pero tan grande. Adorémosle, honrémosle y démosle la gloria. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor tan grande, por tu fidelidad, tu cariño. Tú eres perfecto en todos tus caminos, tú no improvisas, tú no estás tratando de llevar las cosas a un sistema progresivo a través de miles de millones de años, aunque hiciste las cosas todas en 6 días, no porque necesitaras ese tiempo de 24 horas día a día, sino porque a través de cada uno de estos, de toda esta secuencia de tu creación, nos querías enseñar maravillosas cosas, Señor. En cada uno de estos procesos nos das maravillosas lecciones de vida, Señor. Te adoramos por lo que tú eres, Señor, el Dios eterno, poderoso, el Dios trino, el Dios fiel, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que un día nos llevarás a tus moradas eternas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar atentos a esta lección. El próximo domingo estaremos viendo otra hermosa lección. Será hasta entonces.